Aquí, si me permiten, estamos con el legislador del Corro, que estuvo presente en el momento de estas detenciones que yo les mencionaba. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué no me cuenta cómo fue esa situación? ¿Qué pasó? Bueno, mira, nosotros estábamos en Congreso, nos llamaron unos compañeros contando que la policía estaba reteniendo unas camionetas que traían las banderas a la movilización. Nos acercamos al lugar con el apoderado del partido, del PTS. Le preguntamos a la policía qué pasaba y dice, bueno, vamos a revisar las camionetas. Las revisaron, estaba todo bien. De hecho, dejaron que las camionetas sigan, lo que muestra que no había ningún problema. Y después se quedaron con una valija que tenía los handy, los walkie-talkies, que nosotros usamos en las marchas. Como todo el mundo sabe, se cortan las comunicaciones de los celulares, como en la cancha, en un recital, y es para tener comunicación. De repente llegó otro oficial y dijo que había hablado con el juzgado federal, y que estábamos los 3 detenidos e incautados los materiales. Primero le preguntamos cuál era el delito, porque teníamos la factura del alquiler de los handys, o sea que era todo legal. Nos dijo que era una orden del juzgado. Bueno, a mí no me detuvieron porque soy diputado, entonces le acredité que soy diputado, y se llevaron a las otras 2 personas de manera completamente irregular. Ahí los está escuchando el diputado del Corro, por si quieren sumarse con alguna pregunta. Sí, diputado, ¿ustedes sabían de esta reglamentación que impedía el uso, habían sido informados de esta reglamentación que impedía el uso de handys en esta manifestación, pese a que lo usaban habitualmente? No, de hecho hubo reuniones con los ministerios que fueron públicas, también hubo una carta a Pérez Esquivel que sacó algunas resoluciones del ministerio, donde en la reunión no se mencionó nada. Si ustedes leen ese comunicado, hablan de palos, elementos contundentes, cosa que no había en la camioneta, por algo siguieron continuando, pero en ningún momento hablan de los handys, que cualquiera que está en una movilización saben que son de uso habitual. Incluso si hubiera sido una disposición para el momento, nosotros le dijimos a la policía, bueno, los dejamos, están alquilados legalmente, los dejamos, los pasamos a retirar en otro momento, y sin embargo llegó la orden de detenerlos, por lo cual, desde mi punto de vista personal, hay una lectura política también de esto, porque éramos 3 personas, que incluso 2 ni siquiera llevábamos los handys, fuimos a ver qué es lo que pasaba, y las detienen. Me parece que es parte de un amedrentamiento en general, de todo un estado de sitio que hay en la ciudad de Buenos Aires, para evitar que la movilización sea más masiva de lo que es. Diputado Francisco Olivera, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vamos al tema de fondo. La protesta de ustedes es contra la globalización, contra el G20 en sí mismo. A ver si nos puede precisar exactamente. Es una movilización en repudio. En primer lugar, el G20 también expresa el pacto que ha alcanzado el gobierno con el FMI, que desde nuestro punto de vista es un pacto que va a quebrar el país completamente. Esto ya se está demostrando en la situación económica que vivimos. En segundo lugar, también es de solidaridad con distintos trabajadores, sectores populares, que vienen sufriendo el ataque de los presidentes que vienen. Por ejemplo, Donald Trump. Por ejemplo, en Francia también hay una enorme movilización contra el aumento de las naftas, contra Macron. Todos estos presidentes vienen acá. Nosotros también, como repudio a las políticas que llevan en sus gobiernos, pero también hay delegaciones internacionales, y nosotros somos solidarios con ellos porque opinamos que hay una misma pelea. O sea, en todos los lugares los gobiernos se están ajustando a los sectores populares, como se ve en Francia, en Estados Unidos, insisto, los problemas de la inmigración, etcétera, y acá en particular en Argentina también, que se expresa con el acuerdo con el FMI. Ahora, si yo soy Angela Merkel, por ejemplo, digo, bueno, yo tampoco quería que la Argentina recibiera el préstamo extraordinario del FMI, por ejemplo, ¿no? Alemania fue de los países miembros del fondo que no estaba del todo de acuerdo. ¿Eso forma todo parte del G20, digamos? Porque digo, el FMI es una cosa y el G20 es otra, ¿no? Como vos sabés muy bien, el G20 hay intereses muy distintos. De hecho, hay peleas comerciales entre China y Estados Unidos, Francia. Ahora, lo que no podemos negar es que el G20 se realice en el país es un símbolo político muy importante. De hecho, el gobierno lo ha mostrado como eso. Para ellos es un símbolo político de Argentina, se reinserta en el mundo, y eso se expresa en una apertura de las importaciones, en un acuerdo con el FMI, y desde nuestro punto de vista también es un símbolo político, porque todos los presidentes que vienen a ver cuáles son los pactos que van a hacer para beneficiar a los grandes empresarios, a los especuladores financieros, y mientras hay hambre y protesta en todos los países. Entonces hay un símbolo político muy fuerte, más allá de las discusiones que tienen entre los distintos líderes de los estados. ¿Con qué país ustedes preferirían que Argentina comerciara o hiciera acuerdos?
nosotros no tenemos ningún problema con el comercio. De hecho, es al revés. Argentina es un país que sufre las presiones de los países imperialistas con el comercio. Por ejemplo, si uno ve cómo Estados Unidos viene de recortar muchas importaciones a Argentina, cómo Estados Unidos intenta meter a Argentina en la guerra comercial que tiene con China, una guerra comercial creciente, el problema no es si nosotros estamos de acuerdo o no con el comercio con alguno u otro país. El problema es cuáles son los intereses nacionales. Desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, por ejemplo, el acuerdo con el FMI es un acuerdo donde están implicados, porque los principales accionistas, por decirlo de alguna manera, del FMI son Estados Unidos y las grandes potencias, y acá nadie se les está escapando que este año ya se comieron todos los 50 y pico de mil millones de dólares del fondo y que en el 2021 vamos camino a un default. Entonces nos prestaron plata para caer en default en 2 años y deber mucho más. La deuda externa en Argentina es la historia de la deuda eterna. Entonces nosotros movilizamos contra eso, porque si uno ve lo que pasó en el Posadas con los despidos, la explosión de las escuelas de Moreno, toda la plata que no va a salud y educación, ¿a dónde va? Va ahí, va el FMI. Ahí es donde nosotros estamos apuntando. Volviendo al tema de la organización, usted dijo que tuvieron reuniones con el Ministerio de Seguridad para armar todo el operativo. ¿Cuál es el riesgo de que grupos que no responden a las organizaciones que estuvieron presentes, grupos inorgánicos, cuyo negocio es generar caos, irrumpan en la marcha y generen esta situación de violencia? Mira, se vienen dando situaciones muy confusas. Yo quiero partir de lo siguiente. En Argentina viene habiendo movilizaciones muy importantes. Hoy va a ser una de ellas. Hay una enorme cantidad de organizaciones políticas que nosotros fuimos a escuchar lo que decía el ministerio, digamos, porque sabemos que después es el mismo ministerio el que no cumple los acuerdos de, comillas, seguridad que tiene. Después, si hay otras situaciones que exceden a las organizaciones que estamos acá, puede haber gente con bronca que no sea parte de ninguna organización. También muchas veces hemos visto, filmado directamente, situaciones muy raras, sin ir más lejos. El otro día en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires nos gasearon policías que se mostraban en fotos en otro lado vestidos de civil. Entonces, nosotros lo que decimos es, hay una movilización, nosotros queremos marchar por 9 de julio hasta por Avenida de Mayo, llegar al Congreso, va a haber un acto, estamos realizando un acto acá. Hay un derecho a la movilización en Argentina y no puede regir un estado de sitio. Cualquier situación externa a eso, para nosotros el responsable es el Ministerio de Seguridad, que es muy rápido para encarcelar a una señora mayor que sube algo a Facebook, pero cuando hay amenazas, cuando hay infiltrados en las marchas, etcétera, ahí no hace nada. Diputado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.